nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, esta noche vamos a, Dios mediante, terminar la epístola a los Efesios. Así que quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en Efesios capítulo 6. Leemos versículo 18 y versículo 19. El 18 ya lo meditamos la semana anterior, pero para tener contexto lo retomamos. Capítulo 6, versículos 18 y 19. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces juntos lo leemos y dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche háblanos al corazón a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de la meditación, que podamos aprender y recibir más de ti en esta noche. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Reflexionábamos la semana anterior que el apóstol hace la comparación, la referencia a la armadura de Dios en una comparación con las armaduras que utilizaban los soldados, específicamente el soldado romano, ¿verdad?, en aquel tiempo, porque las batallas eran cuerpo a cuerpo. Ahora, el apóstol reflexiona que esa condición de esa batalla está presente en la vida del creyente. La vida cristiana no es, por decirlo de esta forma, no es una condición de las mil maravillas, apartadas de todo mal, apartados de todo problema, apartados de toda situación conflictiva. La vida cristiana no es así, no es así. La diferencia es que nosotros podemos echar mano, hermano, o podemos estar, como hemos dicho, Dios puede estar con nosotros peleando la batalla siempre y cuando nosotros se lo permitamos o nosotros se lo pidamos. Entonces, si nos vamos al plano en el que Él va a estar con nosotros y hablamos de la comunión, un aspecto fundamental de la comunión es la oración. La oración no es una, digamos, no es como una meditación, no es como hablar consigo mismo. La oración no es eso. La oración tiene que ver con expresar a Dios lo que hay en nuestro interior, una conversación, valga la aclaración, una conversación sincera. Eso es la oración. Ahora, los motivos de las oraciones son muchos, hermano, son muchos. A veces limitamos la oración al hecho de pedir, y Dios en ningún momento se va a ofender ni se va a sentir mal porque nosotros le pidamos. Él, como todo padre, está allí para ayudarnos, para apoyarnos, para sacarnos adelante, y eso es apropiado. Pero no se limita a eso, porque la oración también tiene que ver, hermanos, con la gratitud, también tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra relación con Él, tiene que ver con muchos aspectos. Orar por los demás, que decíamos la semana anterior, que la intercesión a través de la oración no significa que cuanto más personas oren, entonces convencemos más rápido a Dios. No, sino que lo que vemos en la Biblia continuamente es que Dios bendice en la unidad, el mismo sentir. Dios respalda, Dios bendice eso. Y repito, y eso lo vemos a lo largo de la Escritura, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Jonás, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, lo vemos en el libro de los Salmos. O sea, Dios ve esa condición. El problema que en nuestro tiempo el creyente o los creyentes nos hemos vuelto tan individualistas,
¿verdad? Yo oro por mí y si me acuerdo oro por mi hermano, si me acuerdo oro por mi hermana, pero de lo contrario pues yo voy a orar por mí, por mi necesidad, por lo que yo anhelo alcanzar, por lo que yo quiero. Y nos quedamos hasta allí. Entonces el apóstol, y yo les compartí esto la semana anterior, el apóstol les dice oren, pero también oren por mí, dice el apóstol. Yo les compartía que en algún momento uno es un poco arrogante, un poco inmaduro, no un poco, bastante inmaduro, cuando uno de repente dice, no, pues ¿y uno para qué va a estar pidiendo oración? ¿Uno para qué? Si uno puede orar. Sí, pero cuando nosotros oramos los unos por los otros, llegamos a tener, hermanos, empatía, llegamos a tener aquella sensación, aquel sentir de que lo que le está pasando a mi hermano también me preocupa, también me interesa a mí. No una condición aislada, hay que vean qué hacen, hay que vean cómo salen. No, cuando nos apoyamos en oración es porque también, hermano, experimentamos aquella condición, uno ponerse en aquella condición, en aquel lugar, ¿verdad? Eso es empatía. Entonces, el apóstol va a hacer reflexión sobre algo que espero en el Señor podérselo comunicar apropiadamente. Dice el versículo 19. La última parte del 18, perdón, y el 19. Dice, y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Ahora, fíjese bien, el apóstol dice, miren, oren por todos los santos, o sea, por todos los creyentes, pero también oren por mí. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual el apóstol estaba solicitando, hermanos, apóyenme con sus oraciones, apóyenme? Fíjense qué interesante, porque el apóstol no ora, no les dice, miren, oren por mí para que yo pueda ser liberado, porque él estaba, hermano, encarcelado en este momento. Cuando se escribe la carta o la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Por eso dice el versículo, en cadenas, en prisiones. Entonces, él no pide por ser libertado. ¿Recuerda usted que él tiene un aguijón en la carne también? No pide que oren por ese aguijón en la carne. ¿Por qué pide el apóstol, hermano, que oren por él? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual él dice, hermanos, oren por mí? ¿Cuál es la razón? Y la razón es, dice, que al abrir mi boca me sea dada, que dice, palabra para dar a conocer con denuedo. Y ahí la palabra clave es denuedo. ¿Qué es denuedo? Traduzcámoslo como valentía. El apóstol dice, hermanos, oren por mí, para que al momento de anunciar el mensaje pueda hacerlo de una forma que pueda, hermano, ser utilizado, que pueda ser el instrumento que Dios quiere que sea para transmitir su mensaje, para no venir y dar un mensaje basado o fundamentado en su humanidad, en su carnalidad, sino de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos un mensaje en la humanidad del predicador, no me refiero que el predicador va a venir y va, o no me refiero solamente, sería quizás más específico, no me refiero solamente a que el predicador va a venir y que de repente va a comenzar a decir algo para hacer sentir mal a alguien, para desquitársela con alguien, para tirarle a alguien. No. Y es que en la Biblia encontramos algo, hermano, bueno, a lo largo del Antiguo Testamento encontramos algo que es digno de ser tomado en cuenta. Cuando Dios nos llama a nosotros, a todos nosotros, pero específicamente cuando Dios nos llama a servirle a través del mensaje predicado a través de un púlpito, del mensaje predicado a través del evangelismo, hay algo que se refleja en el Antiguo Testamento. Dios nos llama. Dios, mis estimados hermanos, nos perdona, nos constituye nuevas criaturas,
pero hay algo que Dios permite que quede en nosotros. Dios, y escucha esto por favor, Dios no anula nuestra personalidad. ¿El qué no anula a Dios? Nuestra personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, son de aquellas características que lo distinguen a usted de los demás. Cada uno tiene una personalidad, algunos risueños, algunos otros serios, algunos otros pacientes, algunos otros impacientes, algunos, ¿qué le puedo decir? Mecha corta, otros con la mecha un poquito más larguita, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, cuando Dios, hermano, nos llama, Dios nos transforma en nuestra forma de pensar, Dios nos da sensibilidad a su palabra, pero Dios no anula nuestra personalidad. Vamos y veamos ejemplos específicos. Si yo le preguntara, si usted ha leído la palabra, ¿verdad? Bueno, yo sé que la ha leído. ¿La ha leído? Va, yo sé que la ha leído. Entonces no vamos a hablar en chino. Si nos vamos al caso de Moisés, si yo le dijera, hermano, descríbame un poquito cómo, a lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era Moisés? En base, o con base, perdón, a lo que la palabra describe de él. ¿Cómo era? Yo le preguntaría, ¿usted cree que Moisés era un temperamental? ¿Era temperamental o no lo era? Hablemos de la mecha otra vez, pai. Mecha corta, mecha mediana, mecha larga. ¿Cómo cree que era Moisés? Para que haya matado a un egipcio. ¿Recuerda usted cuando recibió las tablas de la ley? ¿Lo recuerda? Porque, vaya, o vamos por capítulos, Cuando Moisés se llenó de ira porque estaban maltratando a un hebreo, Moisés no había tenido un encuentro con Dios todavía. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No había tenido un encuentro con Dios. Luego Moisés se va a huir, pasa en el desierto 40 años, allá se encuentra con Dios, hermano, y de repente vemos a otro Moisés que se enfrenta a Faraón, que fue instrumento para las 10 plagas. Dios, hermano, a través de él como instrumento, saca a aquel pueblo de la esclavitud, van por el desierto. Qué grandes victorias espirituales, ¿verdad? Viene, hermano, y se va a estar con Dios. Dios, escúcheme bien, Dios le entrega las tablas de la ley. ¿Quién había hecho las tablas de la ley, hermano? Piensen esto. ¿Quién había hecho las tablas de la ley? Dios. Dios. Hermano, si con que nosotros cuidamos algo que alguien que nos tiene aprecio nos regala, usted lo cuida. Más de alguno tendrá ahí en su casa algún adornito que le regalaron hace 500,000 años. Y ahí lo tiene guardadito probablemente. Ahora, imagínese usted, no digamos, imaginémonos por un momento que Dios le entregara algo, hermano, que Él lo haya elaborado, imagínese usted. Pues Moisés descendía del Sinaí, después de estar con Dios, Dios le entregó las tablas, llega y ¿cómo encuentra el pueblo, hermano? ¿Cómo encuentra el pueblo? Culto bailable tenían. Y encuentra, ¿y qué hace Moisés, hermano? ¿Qué hizo Moisés, hermano? ¿Y quién le había dado las tablas, hermano? Y se atrevió a quebrarlas. Como cuando usted se enoja con alguien y de cólera quiebra el teléfono. Gran bayuncada, ¿verdad? Al otro ni le dolió, hermano. Ni le dolió. Imagínense. Reflexionemos por un momento. Hermano, ¿se molestó Moisés, sí o no? ¿De dónde venía? Del culto.
A ver, pero es que no sé yo, por el bus creo yo. ¿Se enojó Moisés, sí o no? ¿De dónde venía? Del culto. Y de la iglesia a venir, ¿verdad? Y mira cómo venís. ¿Quién le había dado las tablas? ¿Quién las había hecho? ¿Le importó? No, hermano. Las tiró. Pasemos ese capítulo, vámonos al otro. El pueblo tenía sed, el pueblo estaba clamando por sed. Estaba clamando por sed. Entonces vino Moisés delante de Dios y le dijo, el pueblo tiene sed. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Y vino Moisés cansado del pueblo, porque en lugar de reclamarle a Dios, le reclamaban a él. Y vino, ¿qué le dijo Dios que hiciera? ¿Qué hizo Moisés? Le pegó. Le pegó. Mis estimados hermanos, ya para ese momento él ya había tenido un encuentro con Dios. ¿Y sabe cómo lo describe? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, o en el caso del Nuevo Testamento, ¿sabe cómo lo describe? Yo no sé si lo ha leído alguna vez. Dice, y no ha habido siervo más manso que mi siervo, menos mal, ¿verdad? Menos mal, hermano, menos mal. Entonces vemos nosotros que Dios, hermano, llamó a Moisés, lo comisionó, lo hizo su instrumento, pero sus características personales se mantuvieron allí. Ahora, ¿qué puede hacer el creyente? El creyente en alguna forma puede, hermano, disminuir, mitigar, controlar algunas características que son propias de nosotros. Bonito fuera poderle decir, hermano, si usted antes de venir a Cristo era bravo, yo sé que estamos trayendo, bravos son los, por eso mismo, ¿verdad? Por eso. Si usted antes era bravo, era brava, y bonito fuera poderle decir, hermano, desde que usted venga al Señor, mire, todas esas bravuras se le van a terminar. Lamento decirle que no es cierto, hermano. Lo que puede hacer es, en algún momento, controlar algunos impulsos que antes les daba rienda suelta, como cuáles, como de explotar en gritos, ¿verdad? Como explotar en maltratos, ese tipo de cosas, probablemente las controla, pero de que se sigue poniendo colorado y las orejas calientes, sigue, hermano. Eso sigue, eso sigue. Si usted antes de ser creyente era una persona muy molestona, muy bromista, muy escandalosa, muy risueña y todo eso, usted viene a Cristo y poderle decir, mire, ese ser mero desquiciado que antes era, ha quedado en el pasado. Ahora usted será un ser equilibrado, un ser sobrio, prudente. No, sí, va a seguir siendo el mismo loco, hermano. Con la diferencia que antes probablemente se escandalizaba y decía cosas inapropiadas y que de repente comenzó a controlar eso. Pero como que yo le dijera, mire, Dios vino Jesucristo, lo salvó, le perdonó, le cambió el corazón, pero la carcajada escandalosa se la dejó. Ella sigue estando allí. Entonces hay características que siempre van a quedar. Nos vamos al caso de Elías, hermano. Elías experimentaba momentos de mucho triunfo, pero también experimentaba momentos de bajones bien duros, bien difíciles. Elías decía, Señor, me es mejor la muerte que la vida. Y uno podría decir, pero ¿cómo es que el profeta, el hombre de Dios, de repente se ve reducido a decir, Señor, no quiero vivir ya, no quiero? ¿Cómo es posible? Porque es un ser humano. Entonces, ¿cómo estaba el apóstol, hermano? ¿Cómo estaba? Encarcelado. ¿Cómo estaba? Encarcelado. Yo no digo que el apóstol vivía en una tristeza profunda, porque la Biblia no menciona, no describe eso. En uno de sus encarcelamientos, que no fue en Roma, por cierto, en uno de sus encarcelamientos dice que estaban sujetos al cepo y que en ese momento, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos
al Señor. Entonces cualquiera podría decir, bueno, si estaban cantando himnos, ¿cómo estaban? Alegre, diríamos nosotros, hermano. Diríamos nosotros. Pero muchas veces el creyente, y escuchen lo que le voy a decir, muchas veces el creyente canta porque lo que necesita es fortalecerse. Lo que necesita es fortalecerse. El apóstol estaba preso y probablemente, y ya vamos a ver por qué decimos probablemente, y probablemente antes de estar allí en prisión, antes de estar allí por causa del evangelio, probablemente su predicación era mucho más, voy a usar esta expresión, mucho más dinámica. Probablemente su predicación era mucho más intensa, porque de alguna forma, querramos o no querramos, hermano, el estado de ánimo del predicador en alguna forma puede influir en el mensaje que va, en la intensidad del mensaje que va a predicar. ¿Por qué? Porque el que está ahí no es un ángel, es un ser humano. Entonces, como ser humano, tiene sus altos y bajos. Ahora, cuando el apóstol dice, oren por mí, para que no sea en mi humanidad, para que no sea mi estado de ánimo, en alguna forma influyendo en la intensidad del mensaje. Oren por mí para que sea el Espíritu Santo ya dando ese mensaje con la misma intensidad, con el mismo denuedo, como cuando estaba libre, con el mismo denuedo. Se lo pongo en una condición que lo hemos ejemplificado de la siguiente manera acá. Apáguenme el aire acondicionado, por favor. Ahí está. Es que este se apaga por pausas, hermano. Entonces, siempre lo hemos ejemplificado acá como no es lo mismo que usted venga al culto con la pancita llena, y si no vino con la pancita llena, tiene un par de moneditas ahí para después del culto medio llenársela ahí en cafetería. No es lo mismo venir con la pancita vacía, sin dinero, con problemas de salud o con alguna otra situación que pueda afectar su estado de ánimo. No es lo mismo venir así que venir, hermano, con la pancita llena, le dije, con recursos al menos con lo suficiente. No me refiero para el día, me refiero para solventar sus necesidades, con relativa paz. No es lo mismo. Hablaba con alguien que superficialmente hablando, está bien. Escúcheme bien, superficialmente hablando, está bien. Una buena posición, un buen salario, estabilidad, aparentemente bien. Y conversaba y me dice, mire, tuve que pasar estas situaciones. Era tanta la presión, que cuando salió de su iglesia, cuando salió de donde se congrega, cuando salió, dice, mire, si yo salí enfermo de ese lugar, no por el mensaje, no por la alabanza, no por la iglesia, sino porque las presiones eran tantas, que ni gusto le sintió a estar, hermano, en la iglesia. Porque era tanta la situación. ¿Salió fortalecido en el Señor? Salió fortalecido en el Señor. Pero su estado de ánimo varió de manera inmediata, no lo hizo. Entonces, hermano, nosotros no podemos descartar el hecho de que, como le dije hace un momento, de que el estado de ánimo en alguna forma influye. Ahora, ¿por qué? Le dije hace un rato, ¿por qué pide oración el apóstol? Dice, oren para que yo pueda anunciar con la misma intensidad, con la misma valentía, el mensaje del evangelio.
Y dice el siguiente versículo, y aquí encontramos la clave que mencionamos hace un ratito. Dice, versículo 20, por el cual soy embajador, ¿cómo dice? Dice, yo soy representante del cielo, lo único que estoy encadenado. Dice, en cadenas, que con denuedo, ¿cómo dice? Hablé de él, como debo, dice, hablar. Fíjese cómo dice. Soy un representante de Dios en la tierra, pero estoy en cadenas. Estoy en cadenas. Hablé con denuedo. Y así como una vez prediqué, así quisiera poderlo hacer ahora. ¿Cuál era el obstáculo? El obstáculo que el apóstol probablemente estaba, digámoslo, visualizando. ¿Cuál era? Que sus condiciones no eran favorables. No eran favorables. Imagínese usted, y esto sucede, hermano, sucede. Por ejemplo, le pongo un caso. Ir a predicar a un penal, jamás se va a comparar a ir, por poner un ejemplo, a predicar o a dar una charla o una predicación a, qué sé yo, a padres de familia de una institución educativa. Y usted dice, ¿no van a hablar de Dios? Pues sí, pero vaya y en un centro penal a decirles que Dios los va a bendecir, que Dios es un Dios de libertad, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y aquella gente, hermano, está en una condición tan dura, tan difícil. Alguien me comentaba una vez y me dice, mire, era tan mala la comida que nos daban, la porción, no sé si todavía es así. Era tan malo, era tanto así, que un día, dice que todo animalito que veían pasar, todo, hermano, todo se lo comían. Veían pasar un gato, y era la frase de Piolín, me pareció ver un lindo gatito. Se lo volaban, hermano. Una vez dice que pasó una rata, hermano, y la persiguieron, porque ese fue su alimento esa noche, o el complemento en todo caso. Hermano, una condición nada fácil, una condición nada sencilla, nada sencilla. El año pasado, no recuerdo ni en qué mes fue, me hicieron una invitación bien peculiar, porque me invitaron a predicar, era una vigilia, en un centro de rehabilitación, Entonces, y uno dice, Señor, pues dame palabra para hablarle a estas personas, porque, y uno dice, pues, ¿qué les predicamos? Pues, habían personas bastante dañados en su salud por el vicio, habían algunos otros un poquito más coherentes, ¿verdad? Un poquito más sensatos, un poquito más enteros, si quisiéramos llamarlo de esa manera. En otros sectores, un poquito más escondido. Bueno, quizás lo primero que le podría decir es que, lo primero que llamó la atención es que nosotros que llegamos, y la puerta, el acceso principal era una reja literalmente. Entonces quitan llave, abren, ¿verdad? Vaya, paz. Y nosotros que pasamos y plum, plum, candado. Dije yo, bueno, primer lugar donde voy a predicar que ponen candado. No sé si para que uno no se salga corriendo de ahí, ¿verdad? O para que no entren los que indeseados, no sé, hermano. Y al otro sector, le decía, en unos sectores unas personas bastante dañados en su salud por el vicio, en otro sector pues algunos otros un poco más enteros, como diríamos popularmente.
En otro sector más escondidito estaban unos muchachos manchados del rostro, un ambiente nada sencillo. Y se predicó el mensaje y todo bien. Después llegó otro predicador que supuestamente había andado en la calle, había experimentado ese tipo de vida, hermano, y cuando llega y les comienza a predicar, pero viene con qué cariño, viera con qué cariño. Bueno, ustedes, montón de bolos chucos, den gracias a Dios que Él los ha perdonado, porque ustedes allá estaban tirados en la calle, todos orinados, muertos de hambre. Y los hermanos, amén, amén. Y yo diría, si me hubieran dicho que así era la cosa, pues hubiera cambiado el mensaje, ¿verdad? ¿Te imaginas que no hubiera llegado? Ya vienen muertos de hambre. Hermano, uno dice, pero mire, o sea, es la condición de ellos. No. Pues imagínense, el apóstol dice, miren señores, yo predicaba de una forma cuando estaba allá y no quisiera variar la intensidad con la que predicaba cuando estaba allá afuera, que ahora que estoy aquí. Quisiera que esa intensidad no cambiara, pero soy humano. Probablemente experimentó el desánimo. Probablemente experimentó la tristeza. Probablemente. No le podría decir qué tantas situaciones en algún momento él pudo haber experimentado, pero él dice, oren por mí, para que yo pueda predicar el evangelio con valentía, pueda predicar el evangelio con intensidad. Oren por mí. Y le dije que el versículo 20 es la clave, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé, que con denuedo hablé, como debo, ¿qué dice? Hablar. Como debo hablar. Y el detalle muchas veces es que nosotros podemos decir, o podríamos decir, imagínese usted que, bueno, de hecho que ha sucedido hace años, pero estoy hablando creo que fue antes del 2000 todavía, creo, no recuerdo. Llevaron a predicar a nuestra iglesia central a un muchacho que estaba en Mariona acusado del asesinato de sus dos padres. Y lo llevaron al muchacho, y el muchacho dio su testimonio y todo lo demás. Muchas veces el creyente lo que sostiene y dice, ¿qué solvencia puede tener para hablarme de un Dios de bendición, de un Dios grande? Porque si le preguntaran, mire, ¿y cuántos años le quedan para salir libre? El muchacho había sido condenado, no recuerdo para cuántos años. Supóngase que hayan sido 30. Hermano, le faltan como 10 todavía. Porque hasta donde tengo entendido, no ha salido todavía. No ha salido. Imagínense que venga a hablar de un mensaje de libertad y era, ¿qué va a estar hablando de eso? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros seguimos creyendo que el mensaje al cual nosotros nos exponemos es el mensaje del hombre y no es el mensaje de Dios. Y no es el mensaje de Dios. El apóstol dice, yo no quiero predicar en mi humanidad, porque si yo predicara en mi humanidad, no voy a predicar con intensidad, porque yo, la verdad, me siento mal. ¿Se imaginan que viniera o invitáramos a un predicador, ¿verdad? O viniera un predicador. Él dijera, hermanos, no quería venir, pero Dios me manda. No sé qué les voy a decir, pero abramos la Biblia aquí donde caiga. Pues aquí el Señor nos dice que oremos y oremos, hermanos. Dice, deleítate en el Señor, y hay que deleitarse. Yo no puedo ahorita, pero ustedes háganlo. Probablemente nadie diría,
predicó en la carne. Nadie diría eso, porque nosotros decimos predicó en la carne cuando alguien viene de repente y está señalando algo y nos hace sentir mal y nos ataca. Predicó en la carne. No, pero también cuando el mensaje es influenciado por el estado de ánimo, también fue una predicación en la carne. Y el apóstol dice, yo no quiero eso. Yo quiero que el mensaje llegue con el mismo denuedo, con la misma intensidad, con la misma valentía. Y para eso, hermanos, dice, oren por mí, por favor. Oren por mí. Porque en mis propias fuerzas no puedo. En mis propias fuerzas, no. Hay un relato en Hechos de los Apóstoles que muchos lo pasan por desapercibido, hablando siempre del apóstol Pablo. Hay un momento en donde la palabra dice que el apóstol Pablo día con día iba y disputaba en las sinagogas, que día con día el apóstol estaba, como quien dice, más involucrado, más activo, pero también narra la escritura que hubo un momento en donde él se volvió a su oficio. Él era constructor de tiendas. Y dice, y solamente disputaba en la sinagoga de ellos, hablando de los judíos, solamente en día de reposo. En otras palabras, después de estar involucrado, hermano, todos los días, ahora solamente lo hacía una vez a la semana. Ahora, dígame usted, cuando nosotros vemos un creyente que está involucrado y participando, y cuando de repente lo vemos que baja la intensidad a un servicio a la semana, ¿qué deducción podemos nosotros tener? Mire, algo le está pasando. Y a veces solo preguntamos, mire, ¿por qué está tan desanimado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Repito, porque en alguna forma, cuando nos dejamos llevar por el estado de ánimo, hermano, nuestra espiritualidad también se ve afectada. Que no debería ser así. No debería. Pero ahí la lucha entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Nuestra humanidad, cuando las cosas no van bien, cuando la economía flaquea, ¿cómo se siente nuestra humanidad? ¿Cómo se siente nuestra humanidad? Achicada. Cuando las cosas no van bien, ¿cómo se siente nuestra humanidad? Exacto, achicada. Y cuando nuestro estado de ánimo está así, ¿cómo es afectada nuestra espiritualidad? Ibas a ir al culto, no tengo ganas. O si no, arrastrando nos venimos, ¿verdad? Porque se ve afectada. No, repito, no debería ser así. Pero aún hasta el apóstol Pablo pasó por eso. Les dijo, señores, oren por mí. Oren por mí. Porque si yo voy a predicar en mi humanidad, en lugar de inspirarlos, ganas de llorar van a tener. Lloremos juntos mejor, ¿verdad? Hagamos culto de chillazón. Entonces dice, no, oren por mí, porque yo soy un embajador, pero en cadenas. Que con denuedo hablé. No, si yo les contara cómo predicaba antes. Y ahora, no, es que antes porque andaba libre. Y ahora estoy aquí. Pero quiero predicar con la misma intensidad. Entonces, terminemos. El apóstol, digamos, en su enseñanza práctica, les dice, hermanos, lo que les voy a pedir es que oren, necesito de sus oraciones. No para ser libertado, porque si estoy aquí es la voluntad de Dios. Oren no para que pueda ser sano del aguijón en la carne, porque de todas maneras Dios ya me dijo, bástate en mi gracia. Entonces, oren por mí, para que yo pueda tener el valor de seguir predicando con valentía. Y luego se despide y dice, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo haré saber, lo hará saber, ¿quién dice? Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros
y que consuele vuestros. Mire, ¿dónde estaba el apóstol? Le dije, en la cárcel. Tíquico fue compañero misionero de Pablo, también fue compañero en su prisión, pero el apóstol dice, miren, pero gracias a Dios, ¿verdad? Tíquico fue libertado, entonces lo voy a mandar. ¿Y qué le va a llegar a, cuál es la misión que lleva Tíquico, hermano? Dice, para que os consuele, dice la última parte del versículo 22, y que consuele vuestros. ¿Quién necesitaría? Vámonos otra vez a la humanidad. En nuestra condición humana, ¿quién necesitaría consuelo? ¿Los hermanos o Pablo? ¿Quién necesitaría consuelo? Pablo, hermanos, si aquel estaba allá embotellado. Allá estaba. Se imagina que, retomemos el caso de algún presidiario de Mariona, ¿verdad? Y nos dijera, miren, les traigo un mensaje de los hermanos que están allá en Mariona. Algunos de ellos condenados a 20 años, algunos otros a 15. Y dicen que hermanos que tengan ánimo, que no pierdan el gozo. Hermanos que sean optimistas, que sepan que Dios va a estar siempre con ustedes. ¿Quién les manda a decir eso? Los hermanos de Mariona. Y usted dice, pero si los que deberíamos mandarle ánimo somos nosotros, ¿verdad? Mire, dígale a los hermanos de Mariona que un día Dios los va a sacar de allí. Vaya y dígale a los hermanos de allá que los vamos a poner en oración para que sus ánimos no decaigan. Para que en los momentos duros, donde se sientan solos, donde experimenten el abandono, entonces ellos puedan tener fuerzas en Dios. Así debería ser, humanamente hablando, así debería de ser. Pero que alguien de ahí adentro venga a decirle, hermano, tenga ánimo, hermano, no se achique, hermano, mire de él, hermano, échele ganas, confíe en Dios, ore, confíe, cante, gócese. Y uno dice, pero ¿y este? ¿Por qué me viene a decir eso? Hermano, el apóstol dice, vayan y denles la noticia de que sus oraciones están haciendo efecto en nosotros. Eso sí tendría sentido, que nosotros dijéramos, hermano, vamos a orar por los que están privados de libertad, y estamos orando por ellos, y de repente alguien viniera allá y le dice, hermanos, los que están allá privados de libertad les mandan a decir, gracias por sus oraciones porque están fortalecidos, porque están con buen ánimo, porque tienen confianza. Eso sí tiene sentido. Entonces el apóstol les dice, les voy a mandar a Tíquico, él les va a dar la información de cómo nosotros estamos, él les va a dar el consuelo. En otras palabras, sus oraciones están haciendo efecto. Y dice la escritura, versículo 23, paz, la despedida del apóstol, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Se imagina, fue una epístola, lo dijimos desde el inicio. ¿Qué nos referimos con una epístola? Nos referimos a que era un documento que fue enviado para ser leído en la congregación. No tenía un destinatario personal, sino era a la congregación. Entonces el apóstol termina toda su enseñanza, todo su mensaje, y dice, señores, paz sea a todos ustedes, a los que tienen su fe puesta en Jesucristo, paz y amor inalterable, así como Él. Y aquí podemos hablar de otra condición para terminar. Así como Él, ¿cuántas cosas pasó por el ministerio y por la obra de Dios? ¿Cuántas? Muchas. Cosas difíciles, sufrimientos, persecuciones, tantas cosas. ¿Disminuyó su amor por Dios? ¿Disminuyó su amor por Dios? No, no disminuyó su amor por Dios. Y eso es lo que el apóstol dice, yo espero que ustedes tengan siempre un amor inalterable por Dios, porque las circunstancias y las situaciones que nos puedan rodear, en lugar de crear en nosotros un desánimo, deberían hacernos fuertes, sabiendo que si aún siendo hijos de Dios pasamos por estas cosas, ahora imagínense sin Él.
Ahora imagínese sin Él. Entonces, no desista, permanezca, y que su amor nunca sea alterado, su amor para con Dios, nunca sea alterado. Ese es el deseo del apóstol. Ahora, aquí terminamos la carta a los Efesios. Próxima semana comenzamos la carta a Filipenses, si no me equivoco. Y mis estimados hermanos, el apóstol, uno muchas veces se cuestiona y dice, ¿por qué el apóstol tuvo que terminar en una cárcel? ¿Por qué tuvo que estar allí? Y a veces uno llega a una conclusión, no digo que sea la conclusión más sabia, pero a veces uno llega a una conclusión. Dios puede glorificarse en cada situación y aún en las cosas que nosotros interpretamos por malas, aún ahí se glorifica a Dios. El apóstol, le dije que hubo un momento que estuvo tan activo, de repente disminuyó, pero de repente retomó y andaba, hermano, andaba en la obra y comenzó a escribir la mayor parte de las epístolas hasta que estaba, ¿cómo? Preso. Se lo traduzco de otra forma. Usted conoce personas que son, pero como que tienen hormigas en el corazón. ¿Cuál es la única forma que usted los puede ver descansando, hermano? Cuando están enfermos. Solo ahí. Entonces en el apóstol fue, mira, te voy a tener que meter preso porque si no, toda esta enseñanza no podría ser posible. Dios pudo haber utilizado a otro, podía haber utilizado a otro, pero a él le plació que Pablo fuera su instrumento para su gloria y para su honra. Así que esta noche den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Señor, esta noche... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.